Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro en el que quiero conocer, analizar y profundizar un poquitito el concepto del jubileo del cual estamos llamados por el Papa Francisco. Y qué mejor que tengamos la ayuda de alguien que está metido en esto, que es don Juan Carlos Astudillo, que es el secretario de la Vicaría de Pastoral del Arzobispado. O sea, conoce un poquitito de todo lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar. Así que ya Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Les invito a que nos pongamos, si bien es cierto, celebramos la misa reciente, nos pongamos en la presencia del Señor invocando su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias a Juan Carlos. Ha estado siempre muy ligado a su escuela, sirviendo tanto en la liturgia, donde hemos compartido muchos momentos y hemos tratado y hemos ido creciendo en la amistad y el cariño y la dedicación también al servicio de nuestra Iglesia de Santiago. Y ahora es el secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral de Arzobispado. Así que, bienvenido, Juan Carlos, tu casa. Muchas gracias, Padre. Ahí estamos. Muchas gracias, Padre Álvaro, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá este ratito, por destinar este tiempo para poder escuchar esta reflexión que quiero compartir en torno al tema del jubileo. Tal como dice Padre Álvaro, me toca en este tiempo en la Iglesia trabajar y acompañar a las comunidades de la Vicaría Pastoral. Y anteriormente estuve en otras vicarías también acompañando en distintas realidades, con jóvenes, en educación, a nivel de territorios también. Ustedes comprenderán que tal como muchos de los que están acá también, soy un hombre de iglesia, un catequista, por lo tanto les hablo también de una experiencia de base, por decirlo así, de una experiencia comunitaria. Así que les agradezco la invitación, feliz, y cuando quiera Padre o cuando quiera la comunidad. Bueno, quiero contarles que efectivamente nos ha tocado preparar este grandioso momento del jubileo de este año jubilar, y particularmente la gente tiene un poco de desconocimiento del tema, quizás acá no tanto, seguramente muchos de ustedes o muchas de ustedes van a escuchar cosas que ya sabían, pero a lo mejor podemos profundizar o mirarlas desde otras ópticas. El último jubileo que vivimos fue el jubileo del 2016, por allá el jubileo de la Misericordia. Ya recordarán algunos ese Cristo cargando al hermano, ¿cierto? Efectivamente, allá está el jubileo de la Misericordia, que fue un tiempo de mucha gracia. Bueno, esa es una parte de la definición de lo que es un jubileo, ¿no? Yo quiero adentrarme un poquito desde ahí, del origen teológico pastoral del jubileo, pasar por el tema de qué implican la indulgencia y todas las implicancias que tiene en la vida nuestra y en la vida comunitaria, hasta llegar al jubileo que vamos a vivir este año y cómo estamos pensando en vivirlo. Entonces, esto es una mirada que se va a basar un poco en la Sagrada Escritura, un poco en la teología y en la vida pastoral, ¿ya? En la vida pastoral nuestra. Entonces, todos nos preguntamos qué es un jubileo. La palabra parece decirlo, ¿no? Júbilo. Es bien fácil ya hacerse una expectativa. El jubileo habla de un año distinto, habla de un año de gracia, un año de alegría, pareciera, un año en donde parece que vamos a celebrar algo especial. Bueno, su origen proviene justamente en la Sagrada Escritura de la ley mosaica, ¿ya? De la ley mosaica, de la ley de Moisés, y se desarrolla en el Antiguo Testamento de una manera, pero tiene plenitud en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. El jubileo que aparece más marcadamente explícito en la Sagrada Escritura aparece en el Levítico 25, en el capítulo 25, en el versículo 10, donde dice algo como esto, ¿no? Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra la liberación para todos sus habitantes. En ese momento, y bueno, para atrás en la vida de la iglesia, los jubileos estaban pensados cada 50 años, en el Antiguo Testamento nuestros jubileos son cada 25, al menos el jubileo digamos, no extraordinario, como fue el del 2016, extraordinario.
cuáles son los principios del jubileo en este Antiguo Testamento en Israel? La liberación de los esclavos, la restitución de las tierras, el perdón de las deudas, el descanso de la tierra, el descanso como de este agobio y esta renovación, esta invitación a una especie de renovación espiritual. ¿Ya? Es como, en síntesis, un poco lo que uno podría decir de lo que se esperaba del jubileo en aquellos tiempos veterotestamentarios, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa un poco más adelante? Aparece el jubileo como un signo de salvación y el jubileo prefigura la acción salvadora de Dios. Hablamos de un tiempo de gracia y de justicia en el fondo, hablamos de una restauración del orden comunitario, del orden social, digamos como una especie de prefigura de un paraíso, entre comillas, ¿no? Un anticipo, si uno quiere decir así, de la figura redentora de Jesucristo. ¿Ya? Todavía no, pero digamos es como un anticipo. Esto podríamos decir que es el jubileo en nuestra prehistoria creyente, ¿no? En el Antiguo Testamento. A mí me provoca esta sensación como de que en el fondo los israelitas, el pueblo judío, se detenía un año entero a dejar que las cosas se arreglaran, ¿ah? Que la tierra descansara, que las deudas se perdonaran, que la justicia floreciera, que la gente pudiera reencontrarse, que hubiera un espíritu más comunitario, que el pueblo se dedicara más a la renovación espiritual que solo al trabajo, que solo al rendimiento. Y viene el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos abre una puerta preciosa y maravillosa que es Jesucristo, al jubileo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18 al 19, una película muy linda que ustedes la deben conocer de memoria, seguramente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres y proclamar el año de la gracia del Señor. Y ahí está la clave. Jesús es el cumplimiento del jubileo. Jesucristo es el cumplimiento del jubileo. Entonces no es una cosa, aquí yo quiero empezar a decirles, el jubileo no es una actividad. ¿Ya? Mucha gente me pregunta, porque claro, nosotros estamos preparando muchos jubileos, estamos preparando ahora este 15 de marzo, este sábado 15 de marzo, vamos a hacer el jubileo de los agentes evangelizadores. Seguramente algunos de los que están acá son agentes pastorales, evangelizadores. Bueno, este va a ser el jubileo de los agentes evangelizadores. Ese sábado vamos es el inicio del año pastoral que hacemos tradicionalmente, pero ahora va a ser el jubileo. Entonces todo el mundo me pregunta si vamos a presentar orientaciones pastorales o si vamos a presentar también pastorales. No vamos a presentar nada. Vamos a celebrar a Jesucristo, que es el jubileo. Nos vamos a encontrar en la esperanza, porque este jubileo de este año tiene su fundamento en la esperanza cristiana, en Jesucristo. La esperanza que no confunde, ¿cierto? La encíclica del Santo Padre. Entonces, cuesta mucho sacar a los agentes pastorales, evangelizadores, incluso a los que no lo son, pero que son parte de la comunidad, cuesta mucho sacarlos de esa orientación como a la tarea, a la acción, al evento, y ponerlos en la clave de la celebración, en la clave de lo que ustedes acaban de vivir aquí, en la Eucaristía, en la clave de lo vivencial, de lo que se experimenta. Nosotros no vamos a hacer una actividad jubilar, vamos a ir a vivir el jubileo, y eso implica vivir ciertas condiciones que nos van a ayudar a llegar hasta la indulgencia plenaria, por ejemplo, que es bien importante, que mucha gente no la entiende. Yo entiendo y no la entiendo, valga la redundancia, porque es medio raro, medio complicado, pero a quienes hemos experimentado eso nos hace sentido. Pero vuelvo atrás y digo, Jesús es el cumplimiento del jubileo. Jesús es el jubileo definitivo. ¿Por qué? Porque Jesús libera a los cautivos,
cautivos del pecado. La liberación no es solo la liberación de, bueno, el Papa pidió liberación de presos en Roma, ¿no? Y de hecho abrió una puerta santa en una cárcel. Ojo, es importante decir, se abrieron puertas santas en varias partes de Santiago. La verdad es que las únicas puertas santas que se tenían que abrir eran en Roma. Nosotros acá lo que teníamos que hacer era entrar con la cruz, que era es el signo del juego, pero no importa. Digamos, o sí importa, yo no soy de tu lugar, así que pero digamos que hoy día la experiencia de fe que vivió la gente entrando por la puerta santa de su catedral en muchas veces, bien, si lo vivió así fuerte y potente y eso le entregó un encuentro con Jesucristo vivo, qué mejor que eso. ¿Ya? Pero la verdad es que la puerta santa eran muy pocos lugares donde se abrían. Y una puerta santa distinta de las catedrales mayores en Roma fue la cárcel. La liberación de los cautivos del pecado. Jesús, jubileo definitivo, que sana y restaura las heridas. Jesús aparece nuevamente como jubileo definitivo, que nos anuncia el perdón y la misericordia, y nos introduce en un tiempo de gracia, pero no una gracia de un año, una gracia permanente. Entonces, aquí viene ese cambio, ¿no? Esto es bien bonito, bien significativo, porque no hay que quedarse, no sé si ustedes se ubican en esto del cambio de sentido del Pesaj hebreo, del Pesaj de la Pascua judía a la Pascua cristiana, ¿cierto? Donde el Cordero del Pesaj ya no es el mismo Cordero en el Nuevo Testamento, porque es Jesús el Cordero, ¿cierto? Espera, este momento en donde pasamos, donde los judíos pasan de la esclavitud a la libertad, que en el Nuevo Testamento es el paso de la muerte eterna a la vida eterna, ¿no? Estos cambios, bueno, lo mismo pasa un poco con el jubileo. Estos jubileos del testamentario, que es este jubileo más bien muy concreto para nuestros hermanos judíos, que tiene que ver más bien con esta restauración muy concreta, muy física. La tierra no tiene que sembrarse, las deudas tienen que condonarse en lo posible, la gente tiene que trabajar menos, tiene que dedicarse más al espíritu, a la renovación espiritual. Bueno, eso en nuestra figura, que es Jesucristo, se encuentra, pero de manera mucho más trascendental. Nos libera del pecado, de ese cautiverio, nos sana y nos restaura las heridas, que es un poco la indulgencia, nos anuncia el perdón y la misericordia, nos proyecta a la vida eterna y nos introduce en un tiempo de gracia permanente. Y entonces en la iglesia, ¿cómo lo vivimos eso? Y aquí ya me voy acercando a las cuestiones prácticas, pero insisto, ojalá comprendamos todos que el jubileo, igual voy a decirlo, insistir, no es una actividad de la iglesia, más, es una experiencia de fe. ¿Ah? Desde el Papa Bonifacio VIII, por allá por el 1300, en que la iglesia empieza a celebrar los jubileos como tiempo de gracia y tiempo de conversión. Y los principales elementos que tenían eran las peregrinaciones, las indulgencias plenarias y el llamado a la penitencia y la reconciliación. Eso fue hasta el día de hoy, en donde estamos empezando a vivir el jubileo de la esperanza en este año, convocado por el Santo Padre desde el 24 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero del 2026. Eso va evolucionando. Hoy día los objetivos del jubileo, y aquí ya quiero entrar en materia de este tiempo, los objetivos del jubileo de este año 2025, y se los voy a contar tal cual como están: reavivar la fe y la esperanza en Cristo, fomentar la reconciliación y el perdón, promover la oración y la caridad, y el llamado a la conversión personal y eclesial. O sea, si ustedes se fijan, la centralidad del jubileo está en la persona de Jesús.
capacidad de abrir nuestro corazón para recibir la esperanza y para recibir el perdón, para reconciliarnos y para que producto de eso nosotros también podamos vivir en una comunidad reconciliada, en una comunidad que es testigo de la misericordia de Jesucristo y por lo mismo se vuelve una comunidad muy atractiva. Estoy jugando una palabra no tan evangélica, pero probablemente sea más pastoral. Una comunidad que atrae, y que atrae porque vive la misericordia del Señor. No atrae porque tiene muchos eventos, no atrae porque tiene mucha actividad, atrae porque vive lo que cree. Y esto es lo que cree, que Jesús es nuestra esperanza. ¿Cuáles son los símbolos de este jubileo? Por cierto, la puerta santa, ¿cierto? Que representa la entrada en la salvación. Las peregrinaciones, que son un acto de conversión, un acto de renovación. También los actos de caridad son una manera importante de acceder a la experiencia del jubileo. La indulgencia plenaria, que es la remisión de la pena temporal del pecado, y que voy a entrar un poquito más ahora en profundidad con eso. Porque los otros aspectos, creo yo, los conocemos más, ¿no? Yo me imagino que las puertas santas, muchos de ustedes las deben haber cruzado, particularmente en el último jubileo, donde podíamos hacer puertas santas. Uno podía hacer más. A mí me tocó la experiencia bien bonita de que hicimos la puerta santa en el santuario de la Inmaculada Concepción en el Cerro el día de Ramos. Entonces ahí organizamos ramos de jóvenes en la Iglesia de la Esperanza y hicimos una gran puerta santa que nos autorizó el cardenal, y por ahí cruzaron cientos de jóvenes que querían entrar en una conexión con el Señor mucho más profunda y mucho más fecunda. La peregrinación, bueno, es parte de nuestra vida popular, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos estado en peregrinación? En Los Vázquez, en peregrinaciones en Santa Teresa de los Andes, en San Alberto Hurtado, en Andacoyo. Bueno, en nuestro país y muchos países en América Latina particularmente tenemos muchas y grandes peregrinaciones también en Europa. Entonces la peregrinar es como no solo una actividad, sino que es una actitud, es una manera de vivir la fe, ser peregrino. Entonces, son elementos que son más o menos comunes, pero la indulgencia plenaria puede ser algo un poquito más, a lo mejor alambicado, si se quiere, para entenderlo. Pero el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, no es un perdón automático, sino que es un camino de conversión y de gracia. Y esto más bien apunta a la indulgencia plenaria, pareciera ser esto en el fondo de que una vez que hemos confesado nuestros pecados, más bien queda esa herida, queda esa sensación de haber hecho ese mal o a eso malo, y esta indulgencia plenaria nos ayuda, ¿cierto?, a purificar aquello. No sé, voy a dar un muy mal ejemplo, pero para que se entienda más todavía gráficamente, a quienes por primera vez escuchan esto, a lo mejor es como haber hecho una raya cargada en una hoja con un lápiz y después borrarla con la confesión, pero que queda la huella, ¿no? Esa huella temporal, esa huella que en el fondo deja como restos, como resabios. Pero ¿cómo se consigue esa indulgencia plenaria? Bueno, hay varios elementos, y de hecho son todos elementos que deberían estar presentes en todas las celebraciones jubilares que se den ese título, ¿ya? No es solo pasar por la Puerta Santa en la Catedral de Santiago o en los templos jubilares que hay en Santiago, porque son varios. Les voy a contar cuáles son también, para que ustedes sepan cuántos son y dónde están. Pero hay algunos otros requisitos. Por ejemplo, la confesión, ¿cierto? La confesión sacramental. Por cierto, la comunión, vivir la Eucaristía, la confesión, vivir la Eucaristía y
especialmente en estos tiempos, especialmente en estos días, la oración por el Santo Padre y por las intenciones del Santo Padre. Están también declaradas, si ustedes la buscan en la web, pueden colocarse las intenciones del Santo Padre y aparece en una página especial para inscribirnos, para orar por las intenciones del Santo Padre. ¿Ah? La peregrinación, como ya les había dicho, peregrinar desde un punto hasta el templo jubilar. Y en su defecto, si no hay una peregrinación, puede ser, por ejemplo, una obra de caridad, una obra solidaria, algo que se pueda hacer, digamos, y que implique un cierto desprendimiento, no solo en términos materiales, sino que más bien en términos humanos. ¿Ah? Tiempo, dones, compartir la fe, hacer una misión, compartir la alegría de la fe, darle la posibilidad de acoger a aquel que sufre, visitar al que está solo. Bueno, hay muchas obras de caridad y de solidaridad que no solo implican el desprendimiento material, sino que también implican una actitud de vida como cristiano. Y por último, y lo lógico, el rechazo total al pecado, incluso al pecado venial, no solo durante este año, sino ojalá siempre. Entonces, ¿cómo podemos vivir este jubileo? La verdad es que uno se hace esa pregunta en medio de la realidad de nuestra ciudad. Bueno, van a haber distintos momentos, distintas instancias en donde podemos acompañar espacios jubilares que van a proponernos experiencias. Ahora les acabo de hablar del día 15 de marzo que vamos a vivir esta peregrinación donde vamos a peregrinar al santuario de Lourdes, y allí el señor cardenal, primero el señor cardenal nos va a entregar una catequesis en el Estadio de los Maristas, donde va evidentemente a tocar estos elementos y va a tocar elementos de las intenciones del Santo Padre. Vamos a tener una oración cantada y después vamos a caminar hasta el santuario de Lourdes, peregrinando. En el camino van a haber sacerdotes que van a ir confesando en todas partes, en el camino, en el estadio, en el santuario. Y en la gruta de Lourdes vamos a celebrar una Eucaristía jubilar donde el señor cardenal nos va a dar a todos quienes hemos cumplido con estos requisitos la indulgencia plenaria también. Pero no solo está eso, también está el jubileo de la familia, por ejemplo, ¿cierto? No sé si todavía está más o menos aprobado, pero también allí vamos a vivir un jubileo muy lindo en donde vamos a ir a la Catedral de Santiago, ¿cierto? Desde el Cerro Santa Lucía. O sea, desde un lugar como bien potente, porque es un signo en la ciudad, ¿cierto? Muy vernáculo, pero sí al mismo tiempo con muchas significaciones. Vamos a caminar a la catedral, que es nuestro gran templo jubilar, en pleno centro de Santiago. No sé si vamos a pasar por la Veracruz, vamos a pasar por la iglesia de la Veracruz, que ustedes saben todo el significado que tiene también. Vamos a vivir todos los elementos que tiene para poder vivir un jubileo en familia también. Va a haber un jubileo de los jóvenes, que va a ser en octubre, que va a ser en el santuario de Auco. Y los jóvenes, bueno, ahí van a tener, y no solo los jóvenes, porque ustedes saben que esa peregrinación va a la familia completa. Yo he visto señoras peregrinando con coches, con guaguitas, personas adultas, mayores, en sillas de ruedas. Bueno, va a ser el jubileo de los jóvenes, pero también está abierto a todas las personas. Este jubileo es una peregrinación que va desde Chacabuco al Carmelo, ¿cierto? Y allá celebramos la Eucaristía y vamos a vivir todos los momentos que nos ofrece la celebración jubilar. Vamos a vivir un jubileo, aquí hay un poquito podría confundirse un poco, ¿no? Pero vamos a vivir un jubileo de la misericordia. Pero es el jubileo de la esperanza. Este año es el jubileo de la esperanza. Lo que pasa es que en agosto todos los organismos como que están ocupándose hoy día del dolor de los hermanos más pobres, de los migrantes, de los más marginados, aquellos que hoy día sufren la soledad, la enfermedad, todos los organismos, bueno, y las parroquias por de pronto, que se preocupan, ¿cierto?, las comunidades de su gente que sufre
distintas realidades de dolor, de abandono, distintas realidades de pobreza que se van a realizar, digamos, se van a realizar actos de caridad en vez de peregrinación. No podemos sacar a peregrinar a los pobres, podría ser, pero nos podríamos reunir y hacer una peregrinación a un templo jubilar, porque ellos necesitan un acto de caridad. Y desde ahí también se va a celebrar la Eucaristía, vamos a vivir un jubileo misericordioso también desde esa perspectiva. Y un jubileo del mundo también, por ejemplo, de la educación, en donde va a haber de la educación y la cultura, donde van a haber una serie de acciones que van a confluir en una gran celebración de jubileo, una gran Eucaristía. Van a haber actividades que tienen que ver con el mundo del arte, con el mundo de los artistas, con el mundo de la sociedad, con el mundo civil, con el mundo de la política, con el mundo del gobierno. Va a haber un jubileo del mundo de las comunicaciones, donde todos vamos a invitar a todos los comunicadores a vivir una peregrinación a la catedral también. Vamos a ver cuántos periodistas, cuántos relacionarios públicos, comunicadores sociales nos quieren acompañar en ese camino. Va a haber una gama, un abanico de jubileos durante todo este año y oportunidades donde nos podemos encontrar. Y por cierto, y esto es muy importante decir, para vivir el jubileo no es necesario que usted vaya a todas estas actividades, a todos estos jubileos, porque ustedes pueden vivir su propio jubileo. Usted puede ir y peregrinar con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con su esposo, con quien corresponda peregrinar a un templo jubilar de su zona, o a la catedral o al templo jubilar que escoja, confesarse o hacer un acto de caridad, vivir la Eucaristía, comulgar, y va a recibir la indulgencia plenaria. Pero la indulgencia plenaria no la va a recibir el cardenal, no va a venir a darse a un obispo ni una autoridad, porque la indulgencia plenaria la recibimos nosotros en el corazón por la gracia del Señor, por cumplir con este camino. ¿Ya? No es algo físico, ¿ya? No es un signo material que nos van a entregar, aquí está su indulgencia. No nos va a entregar una bula, una indulgencia para que la llevemos a casa. Es algo que nosotros lo vamos a recibir por la fe y porque hemos vivido todo este camino. También se trata de llevar esperanza, y quienes vivamos en el jubileo intensamente y quienes podamos recibir estos dones del Señor, la idea es que no lo detengamos en nosotros, sino que nosotros nos transformemos en cajas de resonancia, en parlantes, ¿ya? De alguna manera en una extensión del Señor en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, en nuestros espacios vitales. Ahí es donde la esperanza tiene que resonar, y eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere la Iglesia, el Santo Padre, que en este jubileo podamos hacer resonar la esperanza por todas partes, y que no quede el jubileo resumido o jibalizado solo en nosotros, en nuestro deseo de recibir la indulgencia y se acabó. No, la idea es que nosotros nos transformemos en agentes activos de esperanza. Y para eso también la invitación es ciertamente de Dios, hermanos y hermanas, a revisarnos. Que es lo primero que hay que hacer, es decir, en este último punto que toco es el primero, revisar nuestra vida, revisarnos nosotros. Hacer lo que, a mí me enseñaron por lo menos mis padres, ¿no? Los sacerdotes con los que yo casi me crié, la revisión de vida. Ya no existe mucho, yo creo que ahí, pero en la revisión de vida uno podría hacer, ¿cierto? Mirar su itinerario vital y ir descubriendo dónde estaban los momentos en que me alejaba del Señor y los momentos en que estaba muy cerca del corazón del Señor. Y ir viendo cómo esos momentos donde me he alejado requieren de mi trabajo personal y del trabajo con la comunidad para poder volver a acercarme al corazón de Jesús y no volver a separarme de Él. Y desde esa cercanía ser testigos de Jesucristo, ser testigos de la esperanza cristiana en el mundo.
yo diría que para cerrar solo decir, y lo ponía aquí como una pequeña oración, y los invito y les invito a que la podamos escuchar y colocar en nuestro interior. Irnos con esta frase que es un poco más larga que una ejaculatoria, pero que a mí me resuena mucho. Y dice: Señor, en este año santo, danos la gracia de caminar como peregrinos de la esperanza. Como peregrinos de la esperanza. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. No sé si queremos hacer algún eco o no sé. No sé si alguna pregunta, ya la dan. Dígame. Perdona, No, no me acercar, no. Sí, sí. Hace una aproximación camino como peregrino interiormente para acercarse a la casa de Dios y recibir esta indulgencia que siempre escucho, que las indulgencias se pueden aplicar para otras personas también, incluso para personas que puedan estar fallecidas. Claro. Y cómo uno se abre la gracia. Entonces, claro, yo entiendo que en mi corazón yo voy a saber, en un diálogo con el Señor, que yo he recibido esa, o voy a tener la esperanza también que la recibí. Pero cuando uno la quiere aplicar a otras personas que no han hecho ese recorrido, que no han hecho ese trabajo, que no han hecho ese peregrinaje, Sí. ¿cómo poder aplicarla? O sea, uno que trabaja con eso va a ser fructífero, porque si no, no puede aplicar a nosotros. Claro, claro que sí. Bueno, Sí, súper interesante, porque en el fondo efectivamente pasa que la indulgencia incluso se puede aplicar a las personas fallecidas, como dices tú, pero tiene que ver también con que tú peregrinar y tú en ese proceso que tú vas haciendo lo llevas contigo. Exactamente. Ahora, a quienes no han hecho estos caminos, a quienes no han hecho esta experiencia jubilar, pero queremos llevarle la esperanza, ojo, no tiene por qué ser que tenga que ser solo porque es jubileo o solo porque tenemos que transmitirle una experiencia jubilar. La esperanza cristiana nosotros la tenemos que transmitir todos los días. No es, por eso les digo, no es solo una experiencia que hoy día tiene base o pie en el jubileo y lo hago solo por eso. Yo le transmito la esperanza cristiana a mi hijo todos los días, aunque él no sea creyente. Es un ejemplo. O yo le trato de transmitir la esperanza cristiana a, no sé, a mi vecino que a lo mejor es católico, pero que no practica, que no va a misa, que no se confiesa nunca, que no comulga, pero se define católico. ¿Ya? Entonces, hacer esa diferencia. Yo creo que efectivamente, como bien dices tú, a estos hermanos, a estos familiares, conocidos, a estas personas que hemos amado, que nos han amado, o incluso personas que a lo mejor no se han partido de manera, imagínate, dura, accidental. Yo hace 3 semanas falleció mi sobrino, de 28 años, de un cáncer terrible. Y yo le decía que ganas de que hubiera vivido una peregrinación, y él no estaba bautizado. Y finalmente, miren lo que es la cosa, yo en la clínica hablando con él, finalmente me dijo: tío, quiero bautizarme. Y el padre Elías Hidalgo fue a bautizarlo a la clínica y se bautizó. Y también lo despidió después cuando partió al Señor. Pero creo yo que tiene que ver con que nosotros seamos capaces de llevarlo con nosotros, pero con mucha conciencia de que eso es así. No solamente hacer como el eslogan, ¿no? De que llevo conmigo a los que ya no están, sino que efectivamente orar por ellos, por ejemplo, en el camino, en la misma peregrinación, ofrecerlo en la Eucaristía. Y fíjate que me has dado un buen dato para llevarlo al equipo de trabajo del jubileo, que sería pensar en esto, en el tema de los difuntos, de qué hacer en la liturgia. No sé si corresponderá, pero más vale preguntarlo, ¿no? O sea, sería interesante eso.
Tú hablaste de varios elementos, una pregunta cortita. Tú hablaste de 4 elementos en este año jubilar, pero me gustaría pedirte si puedes darme algún consejo, profundizar en la parte de la oración. Bueno, yo creo que, a ver, efectivamente corremos el riesgo de operativizarlo todo. Si ese es el punto. ¿Ya? Yo creo que rescato lo que usted me dice desde ahí también y me parece súper potente porque siempre corremos el riesgo de operativizarlo todo, de creer que todo, que las cosas son automáticas porque, bueno, hago 1, 2, 3, 4, recibo esto. ¿Ah? O aprieto el botón, me paro en la fila y comulgo. Así puede ser. Hay gente que es automática. Hay muchos hermanos que desafortunadamente son automáticos. Nos ponemos en la fila, pero ¿qué pasa adentro? ¿Ah? ¿Qué pasa adentro? La conversión es un camino de todos los días y por lo tanto la oración en ese camino es clave. O sea, creo yo que sería muy bueno y creo que podríamos aconsejar nosotros incluso desde los distintos organismos del arzobispado, aconsejar, y yo creo que esto puede surgir en las comunidades, que en las parroquias y en las comunidades podrían haber espacios orantes que ayuden a las personas a hacer, a todos los fieles, a la comunidad, a hacer un camino de oración en vistas del jubileo, de la celebración jubilar, en vistas de vivir la esperanza, pero también de crear un estilo de vida orante. No solo en pos de la actividad, sino que en pos de crear un modo de ser. Porque ser cristiano es un modo de ser, no es un modo de vivir. No es seguir, como decía el Papa Benedicto, ¿no? Benedicto era el que nos decía, uno no se hace cristiano, no se hace creyente por una serie de principios. Uno dice, oye, me parece que los principios del Evangelio son muy buenos y los voy a seguir. Uno es creyente por una experiencia concreta de Jesús en la vida de uno. Una experiencia concreta de encuentro con el Señor que a uno le cambia todo. Y uno desde ese momento no puede dejar de amar profundamente al Señor y de llevarlo a todas partes. Con todas las dificultades que uno tiene, con todas las miserias que uno lleva, pero llevarlo. Perdón. Yo no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una invitación. Nosotros yo trabajo con Juan Carlos en el arzobispado. Yo soy la delegada de Familia y Vida. Y desde enero partimos rezando por la familia y la vida. Un rosario, el primero lo dirigió Monseñor Chumalí, el segundo lo dirigió don Alberto Lorenzelli, y así todos los meses vamos a ir, la última semana del mes vamos a rezar un rosario por la familia y la vida en este contexto del jubileo. Entonces yo quiero invitarlos para que se unan a esta oración, es por Zoom, y queremos que en el jubileo de la familia que hablaba Juan Carlos, hacer un rosario ya presencial, masivo, digamos, mirándonos en la cara. Así es que yo me voy a preocupar de mandarle la información al Padre Aldo para que ustedes se enteren del día, la hora. Siempre son en general a las 7 de la tarde por la familia y la defensa de la vida. Eso. Así es. Así, y han sido muy bonitos, muy asistidos, además mucha participación. Y bueno, pero están todas estas instancias, pero perdón, insisto, la oración del creyente, la oración del cristiano, del creyente, la oración personal es clave. Yo creo que un católico sin oración, por mucho que haga 1000 cosas, tiene un vacío. Tiene un vacío. Lo que nosotros no lo afirmamos ahí, es muy difícil que prospere. Es bien difícil que prospere. Fíjese, y perdón lo anecdótico, pero una experiencia muy cortita, personal.
yo participo en la comunidad de San Egidio hace muchos años. Y al principio, cuando empezamos a levantar la comunidad de San Egidio en el centro de Santiago, que atendíamos a la gente en situación de calle, y estábamos muy orientados a eso. Entonces, todos los días salíamos a la atención a las calles durante muchas horas, y los fines de semana, muchas horas. Y antes de salir, siempre orábamos, hacemos la oración, y la oración es con el salterio, con los salmos. Entonces, teníamos una consecución, ¿cierto? Pero de todo el grupo, de toda la comunidad, íbamos a rezar 5. Y los otros 20 iban solo porque querían ir a atender a gente en la calle. La comunidad caminó 1, 2, 3, 4, 10 meses, y al año empezó a morir. Empezó a morir, a decaer, hasta que no había más. Porque toda esa gente que iba a la calle a atender a los hermanos, que era muy potente, yo no digo que no, pero todos ellos empezaron a cansarse. Eso es lo que me decían. Que yo ya sabes que yo estoy agotado, yo no voy a ver a la gente en la misma situación, hablar lo mismo, llevarles comida, y es como agotador, es como, no sé, me siento como que estoy no haciendo mucho, y había cansancio, como muchas veces, hoy vamos a ir, no, mira, es que yo tengo que, no sé, tengo que hacer esto, lo otro, y al final desaparecieron todos. Los 4 o 5 que quedamos seguimos rezando, no salimos, rezamos, y empezó a llegar gente a la oración, y cada vez llegó más gente a la oración, con los salmos, porque además les parecía raro cómo cantábamos los salmos, que nosotros los cantamos, los salmodiamos. Entonces la gente le llamaba la atención, lo hacíamos con las puertas abiertas en la parroquia Santa Ana, ahí en el metro Santa Ana. Y la gente llegaba porque escuchaba, incluso así nomás a la pasada, se metían, miraban, escuchaban, había de todo. Y orábamos todos los días, el martes, los jueves y los viernes. Y empezó a llegar gente por la oración. Y toda esa gente hoy día trabaja en la calle, atendiendo. Y nadie se cansa, nadie se aburre, nadie se frustra. Pero es toda gente que llegó a la oración. Ahí lo dejo para que, más o menos, para que se entienda, ¿no? O sea, claramente partimos al revés, al principio. Así que, eso. No sé si hay otra. ¿Cuál es el sector de...? ¿Por acá? En Santiago, ¿Cuáles son? ¿cuáles son? Digo ahora. Muy bien, lo que estaba hablando tú, estaba pensando que el enfermo que está arrastrado, el enfermo que está con cáncer, que no puede ir a esa puerta santa, ¿cómo hacerlo de que su puerta santa sea su enfermedad? Y en el fondo da algo sentido, o sea, pero eso como transmitirlo, de poder vivir todo el tiempo que vive, que no puede vivir porque el adulto mayor no puede ir a la puerta santa. ¿Me entiendes? Entonces, cada el que sufre, de acuerdo a la situación que tiene, cómo hacerlo para que en realidad viva la enfermedad con la esperanza, pero que ese sea su jubileo. De acuerdo. No me parece nada lo que me preguntar. Es súper potente, y de hecho algo de eso mencioné, pero muy poca cosa, obviamente, que fue esto que les dije del jubileo de la misericordia. Y yo les manifestaba que en el fondo la gente que hoy día sufre el dolor, la enfermedad, la invalidez, la soledad, el impedimento físico a veces, también el impedimento moral, tantas cosas que hoy día hacen que las personas sufran mucho y que no puedan acceder a estas formas como la peregrinación, la Eucaristía y todo esto. Bueno, ahí viene el acto de caridad, ahí viene el acto que tiene relación con lo que decías tú, esto de llevar conmigo al que sufre. El acto de caridad reemplaza la peregrinación, pero no solo para ti, también para la persona. Ellos no son objetos de nuestro jubileo, sino que tienen que ser protagonistas. De hecho, a los que más necesitan esperanza,
también son los que más sufren. Así es que, pero dado esto que me preguntas también, porque en el cómo habría que profundizar más, habría que revisar más cómo, si existen fórmulas concretas como para ayudar a esas personas a que se sientan en ese jubileo. Sí. Estoy pensando que en la pandemia, parece que se acabó esta cosa. Ya, en la pandemia se transmitía la misa. Sí. O sea, ponte tú la misa de la parroquia Santa Teresita de los Andes, de los Anechea, todos los días a la 1 se transmite online. Entonces estaba pensando que quizá, al igual que como se transmite la misa, quizás se pueda transmitir la entrada a la Puerta Santa, y eso que el enfermo que está en su cama, que no se puede levantar, la pueda ver y que desde su cama pueda participar de una manera, ¿cómo se dice? Cibernética, no Sí, sé. virtual. Virtual. Y Sí. quizás puede ser una manera de poderlo hacer llegar a toda la gente. ¿Cierto? ¿Sí? A eso me refería con, claro, buscar fórmulas concretas que sirvan. No, está muy bien, no le digas, está muy bien, nos ayuda, a mí me ayuda mucho también. Fórmulas concretas para que esa persona que está postrada en la cama y que no puede levantarse porque pueda participar efectivamente del jubileo. Por cierto, muchas gracias. Muchas gracias. Los lugares. Les digo inmediatamente porque no lo sé de memoria, pero se los puedo decir. Hay varios templos jubilares. En la zona cordillera hay uno. Les cuento. Bueno, en la zona centro de Santiago, la Catedral de Santiago, ¿cierto? La Catedral Metropolitana. En la zona cordillera, la parroquia Nuestra Señora del Rosario. En la zona norte, que todo el sector, digamos, desde el cerro, ¿cierto? El cerro San Cristóbal hasta todo lo que implica el norte, el sector de Bellavista, Boleta, Renca, Independencia y hasta Colina, hasta Tiltil. La parroquia Inmaculada Concepción de Colina, porque Colina está muy lejos, tenemos que poner una parroquia allá, ¿cierto? Y el Santuario María Santísima de la Fundación Las Rosas, que está ahí en Vivaceta con Juárez, En la zona oeste hay 3 templos jubilares. Es la más nutrida, pero porque también es muy grande. Está el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, el Santuario de Maipú, el Santuario de Lourdes y el Santuario de San Alberto. En la zona oriente está la parroquia San Vicente de Paul, que está en el 14 de la Florida, ¿cierto? Y en la zona Maipú, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Puente Alto y la capilla Madre Admirable de la parroquia Pietro Bonillo, en Puente Alto. Y en la zona sur, la parroquia Inmaculada Concepción de San Ramón. Esto yo se lo puedo dejar al padre para que ustedes lo tengan y puedan mirarlo o puedan compartirlo. De todas maneras está en la web del Arzobispado de Santiago de la Iglesia de Santiago. Así que lo van a poder encontrar. Todos los datos. Sí, está también en el Pura Esperanza se llama. Ese es el de la fecha. Eso, muchas gracias. Muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes, hermanos, también para acompañarnos e ir creciendo un poco en esto del jubileo, que creo que hay que profundizar en eso que tú dijiste, que no es tanto de hacer cosas, ¿no? Que vamos a hacer cosas bien concretas, ¿no? Sino que es una experiencia personal en la cual tenemos que nosotros hacer el jubileo con Jesús. Jesús es nuestro gran jubileo y esa era que nosotros tenemos que, entre comillas, jubilar, por así decirlo, ¿no? Con esa alegría. Agradecemos al Señor que nos ha permitido también este momento de gozo y de alegría. Nos retiramos, le regalo la bendición ante Dios. El Señor esté con ustedes. Que Dios Padre Todopoderoso haya siempre delante de ustedes, mostrándoles el camino de la felicidad. Amén. Que Jesucristo el Señor vaya siempre detrás de ustedes, protegiéndoles y cuidándoles. Amén. Y que el Espíritu Santo vaya siempre en el corazón de ustedes y juntos caminar
decirme sobre